Tumor de esófago más frecuente, acá vamos a poner tumor maligno, ¿ya? Para estar en contexto. Tumor maligno de esófago más frecuente localizado a 20 centímetros de arcada dentaria. Y para eso ustedes tienen que saber primero la anatomía. La arcada dentaria es de los dientes incisivos. Estos son los incisivos. Hasta el esfínter esofágico superior hay aproximadamente 10 a 15 centímetros. Este es el esfínter. Acuérdense que el esófago nace a partir del esfínter esofágico superior. Bien, vamos viendo la clave. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente localizado a 20 centímetros desde la arcada dentaria? ¿Qué quiere decir? Más o menos desde el esfínter esofágico superior a unos 5 a 10 centímetros. Quiere decir tercio superior. Lipoma, schwannoma, carcinoma escamoso, adenocarcinoma o papiloma. ¿Cuál es la clave? A ver, ¿alguien que se llame María? Nadie. No sé, ¿cómo es su nombre frecuente? A ver, ¿quién sabe la clave? Carcinoma escamoso, me dicen por ahí. ¿Alguien que diga otra clave? Vayan, aprovechen a jugar. Créeme que mañana me olvido sus caras. ¿Cuál? La B, ya, están ahí ya. Uno dice adenocarcinoma, otro dice carcinoma escamoso. ¿Tú que estás con tu agua? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? Brisa. ¿Qué clave dices tú? Estás en el examen. Te va a definir todo tu año de serum y cuántos puntos vas a tener para tu examen de residentado. Prácticamente nada. Va a definir un año de tu vida, dónde vas a vivir, tu seguridad. ¿Qué marcas? ¿Qué tan cerca vas a estar de tu familia? Adenocarcinoma. ¿Qué más? ¿Cintia? ¿Cintia? Sí, Cintia, ¿no? ¿Cómo se llama? Silvia. No, Silvia, ¿no? ¿Qué dice Silvia? Otro microtrauma. Tumor maligno de esófago más frecuente. Adenocarcinoma. Tabita. ¿Qué dices? Van 2-1, ¿ah? 2 para adenocarcinoma, 1 para escamoso. ¿Qué dices, Tabita? 2-2. Ya veo alguien que desempate. Alguien que desempate. Ajá, entonces estás riendo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Ashley. Sí. Ashley. Ya. ¿Qué dices? ¿Qué clave marcas? Ashley. Adenocarcinoma. Carcinoma escamoso. Está bien. En primer lugar, antes de decirle la clave, van a hacer otra pregunta de examen también. Esta es una pregunta de examen fija de residentado también. ¿Cuál es el epitelio normal del esófago? Epitelio cilíndrico, por ahí me dicen. Exacto. El epitelio normal del esófago es un epitelio plano o también denominado escamoso, es lo mismo. Epitelio plano o escamoso, estratificado, ¿qué quiere decir? Que hay muchas capas, no queratinizado. Ese es el epitelio normal del esófago, pregunta de examen. ¿Y por qué es importante esto? Porque si el epitelio del esófago es plano, escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿cuál va a ser su cáncer más frecuente? Escamoso. La clave es escamoso. Y eso es algo que les digo hasta los chicos de residentado, hasta la última semana antes del examen. De verdad.
Espero que ustedes desde acá, todos los que están presentes aquí, escuchando la clase en sus casas, no fallen nunca más en esto, porque créanme de que fallan es muy frecuente. Ya, chicos, ustedes van a estar tal vez en unos años, en un año, 2 años, preparándose para el siguiente estado, los voy a ver y van a fallar. Pues estoy seguro que al menos ustedes no. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el cáncer más frecuente del estómago, tipo histológico, adenocarcinoma, ¿por qué? ¿Su epitelio qué tipo es? Cilíndrico, exactamente. Si yo les digo cuál es el cáncer más frecuente del yeyuno, adenocarcinoma también, también adenocarcinoma. ¿Cuál es el cáncer más frecuente del colon? Adenocarcinoma también. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de la vesícula biliar? ¿Cuál es el cáncer más frecuente de la vesícula biliar? ¿Cuál es? ¿Cuál? Adenocarcinoma también. ¿Cuál es el cáncer más frecuente del páncreas? Y esto que les digo más frecuente, ustedes tienen que saberlo, ¿ah? De todos los órganos tienen que saber lo más frecuente. ¿Cuál es el cáncer tipo histológico más frecuente del páncreas? ¿Cuál? Adenocarcinoma. ¿Y del canal anal? Epidermoide también. ¿Por qué? Porque el canal anal tiene epitelio escamoso. Entonces, resumen, como regla, ustedes van a decir todos o casi todos los órganos digestivos, su tipo histológico de cáncer más frecuente es adenocarcinoma, excepto, ¿excepto quién? Esófago, que el cáncer más frecuente de esófago es escamoso o epidermoide. ¿Qué más? Canal anal. Y el canal anal es epidermoide. El hígado también. Ahorita les digo. Pero esa es la regla. Si el órgano que le pregunto en tipo histológico, ustedes van a decir adenocarcinoma, excepto estos dos. ¿Ya? Así que eso es una regla prácticamente. No se olviden. No se olviden. Bien, entonces, como este es, sin embargo, el esófago también puede generar adenocarcinoma. Y esto es importante. Si bien es cierto, más frecuente es el epidermoide, hay factores de riesgo. El epidermoide es más frecuente en el tercio medio, ¿ya? También en el proximal y en el distal, pero más frecuentes en el tercio medio, que está 40, 40. Tercio medio, ¿ya? Está asociado al tabaco y al alcohol principalmente, el epidermoide. Pacientes de mal nivel socioeconómico, mal estado nutricional. El adenocarcinoma del esófago es diferente, porque esto se ve en los pacientes muy obesos, con enfermedades metabólicas, con alto nivel socioeconómico. Imagínense, no sé, eh, Alan García, por ejemplo, ¿no? Paciente alto, obeso, alto nivel socioeconómico y que tenga un factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo para adenocarcinoma del esófago? El principal. Eso es pregunta de examen también. Principal factor de riesgo para adenocarcinoma del esófago. A ver, ¿cuál es su nombre? Jin, ya sí ha participado, ¿no? Ya, ¿cuál es el principal factor de riesgo?
El principal factor de riesgo para adenocarcinoma de esófago. Pregunta de examen. Premisa en reflujo. Acá pongo la pregunta. Principal factor de riesgo para adenocarcinoma de esófago. ¿Cuál es? La respuesta es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es el principal factor de riesgo del adenocarcinoma de esófago. ¿Y qué es el esófago de Barrett? No, menos. ¿Qué es el esófago de Barrett? Ya, más o menos también. Se acerca un poquito más. ¿Qué es? Hay una palabrita ahí. Exactamente, Jim. El esófago de Barrett es una metaplasia. Metaplasia de tipo. ¿De tipo? Exactamente. Una metaplasia. No es gástrica. No es una metaplasia gástrica. Es una metaplasia de tipo intestinal. ¿Qué quiere decir? De que el epitelio normal escamoso, estratificado, se va a reemplazar, ocurre una metaplasia y se va a reemplazar por un cilíndrico simple. El epitelio escamoso estratificado se va a reemplazar por un cilíndrico simple. Eso se llama metaplasia. Ustedes dirán, doctor, ¿y qué diferencia hay con un epitelio gástrico de un epitelio intestinal si el gástrico también es cilíndrico simple? Que acá va a haber unas células que le van a dar el nombre de intestinal. ¿Cómo se llaman esas células? Células caliciformes. Entonces, el cambio de epitelio normal del esófago, que es un escamoso estratificado no queratinizado, a un cilíndrico simple con células caliciformes, se llama metaplasia intestinal. Y cuando hay metaplasia intestinal, eso se denomina esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett es el principal factor de riesgo de adenocarcinoma del esófago. Pregunta de examen. Dicho esto, factores o características del adenocarcinoma del esófago: buen nivel socioeconómico, buen estado nutricional, hay la metaplasia intestinal, que es el esófago de Barrett. ¿Y por qué se produce esta metaplasia? ¿Por qué? ¿Cuál es el estímulo para que se produzca esta metaplasia o esófago de Barrett? Exactamente, el principal condicionante para que se produzca el esófago de Barrett es el ERGE, reflujo. ERGE. Por eso que es más frecuente que el adenocarcinoma de esófago sea 95% en esófago distal, compromete cardias. Cardias es la unión esófago-gástrica. Y la incidencia está en ascenso. ¿Ya? Tienen que saber todo esto. Paciente con historia de pirosis vinagrera. Esta es una pregunta de NAN también. Persistente pese a tratamiento. Se le diagnostica reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el examen más importante que yo como el diagnóstico? Ahí la pregunta es, ¿diagnóstico gold estándar de reflujo gastroesofágico cuál es? Exactamente. Acá la clave es pH-metría en 24 horas. Cuando hablemos de ERGE, tienen que saber, clínica más frecuente, como les dije en algún momento. ¿Cuál es la clínica más frecuente? Al Astefan, que es lo que hacen las preguntas,
del ENAM, tienen una palabrita. Eso es algo también que yo, como les dije hace un momento, tienen que saber cómo ver un examen, cómo estudiar. Cuando les arman las preguntas, los médicos, los doctores que hacen esos exámenes, siempre van a poner los mismos temas, solo van a cambiar un poco la estructura de la pregunta. Y siempre tienen las mismas características. Es lo que nosotros denominamos paciente robot. Ese paciente robot son lo que... Tú ves esas características y automáticamente tienes que saber el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Si es que en una pregunta te ponen que el paciente tiene pirosis, tiene ERGE. Para Aspefan es así. Pirosis, hashtag, Aspefan. Y ellos dicen, pirosis es igual a decir ERGE. Pirosis es igual a decir ERGE. Ya cuando les venga una clave, a veces les viene un caso clínico gigante, les ponen pirosis, que su abuelito murió de cáncer de colon, su mamá tiene esófago de Barrett, su perrito murió de distemper, el paciente dice que tiene cefalea nocturna, baja de peso, el paciente tiene 24 años, toma mucho café, estudia medicina, le cuentan toda su vida. ¿Cuál es el diagnóstico? Te pregunto. ERGE. Pero acá no te preguntan el diagnóstico, sino cuál es el diagnóstico o el estándar. La clínica más frecuente, pirosis. Diagnóstico gold estándar con pechimetría, 24 horas. Tratamiento de elección. ¿Cuál es el tratamiento de elección? De ERGE, IBP, exactamente. Y el quirúrgico, ¿cuál? No. La miotomía de... O sea, vas a cortar el músculo para que se abra más. Fundoplicatura de Nissen, exactamente. Fundoplicatura de Nissen. Esa es la famosa fundoplicatura de 360 grados. Tú quieres que esto se cierre. Entonces vas a hacer una fundoplicatura. Sí. Hay tipos de fundoplicatura, exactamente. Hay fundoplicatura parcial, que son topetidor, y hay fundoplicatura total, que es la Nissen de 360 grados. Sí. La fundoplicatura de Nissen se utiliza en el tratamiento de ERGE. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen acá el esófago, acá viene el estómago, este es el fondo gástrico. Entonces, lo que ustedes tienen, como esto está abierto, porque ¿qué es el ERGE? Definición de ERGE, ¿ya? Definición de ERGE es una incompetencia. Incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿Qué quiere decir? Esto está abierto siempre. Lo normal es que esté cerrado, como les dije en un principio, pero acá en el ERGE está abierto. Entonces, si está abierto, está incompetente el esfínter esofágico inferior, no tiene tono. Y ustedes quieren que esto se cierre, así que van a hacer una fundoplicatura total. El fondo va a abrazar. Va a abrazar en 180 grados, como si lo amarraran todo. En 360 grados, perdón. En 360 grados, que es la fundoplicatura total. Fundoplicatura total. En cambio, cuando hablamos de acalasia, la acalasia, como esto va a estar cerrado, acá hacemos las miotomías. Miotomía, acá es la miotomía de Heller como tratamiento quirúrgico, o la miotomía endoscópica también, que es el POIN. Entonces vamos a venir y se va a cortar aquí. Se corta el músculo
Entonces, este esfínter va a quedar casi incompetente porque se está abriendo. Entonces, el paciente desde la disfagia puede ir hasta el reflujo. Entonces, aquí en las miotomías de Heller, lo que tú vas a hacer para evitar el reflujo que puede quedar secundario de la miotomía, asocias una medida antirreflujo, que es la funduplicatura parcial. Ahí recién puedes hacer una funduplicatura parcial, que puede ser Doppel o puede ser de Doro. Esa es la respuesta. Parcial en caso de miotomía de Heller que se hace en acalasia y la total en erge. La total en erge, que la total es de Nissen, de 360 grados. Ya, acuérdense de eso. Bien. Mujer de 38 años de edad, consulta por dolor epigástrico y rodeado al área external con eructos y pirosis. Pirosis. Al examen, congestión faríngea y dolor epigástrico de la presión. ¿Cuál es el diagnóstico? No hay nada más que hablar ahí. Erge. Erge. Nada que colecitis crónica, nada que úlcera péptica, nada que hernia tal, nada que varices esofágicas. La respuesta es erge. Paciente con sinusitis y laringitis a repetición ante la sospecha de ELCE se realiza endoscopía, la cual no muestra lesiones significativas. Se desea demostrar la presencia de ERGE en la paciente. ¿Cuál es la mejor prueba o diagnóstico o el estándar para que tú digas si mi paciente tiene o no ERGE? ¿Cuál es el diagnóstico o el estándar de ERGE? Pregunta de examen de nuevo. pH-metría de 24 horas, exactamente. ¿Cuál es el diagnóstico o el estándar de acalasia? Exactamente. La manometría es el diagnóstico gold estándar de acalasia. Ya, la manometría es el diagnóstico gold estándar de acalasia. Pregunta de examen también. Bien, paciente varón de 63 años presenta regurgitación y pirosis que aumenta con la ingesta de alimentos y el decúbito dorsal. ¿Cuál es el mejor método para confirmar el reflujo gastroesofágico? Fácil. PH-metría esofágica de 24 horas. Lo que ya hemos hablado, el esófago de Barrett es un trastorno en el cual un epitelio metaplásico reemplaza el epitelio normal de la porción distal del esófago. ¿Cuál es la clave? ¿Qué letra? La D, la E, me dicen por ahí. ¿Enano o dado? Enano o dado. 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 Todos dado. Dado. Ya unánime entonces. Dado. Exactamente. El esófago de Barrett es un trastorno en el cual un epitelio cilíndrico metaplásico reemplaza el epitelio escamoso normal de la porción distal del esófago. Exactamente. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo en el paciente con reflujo gastroesofágico se asocian con síndrome de Barrett o esófago de Barrett? ¿Cuál es? ¿Cuál? Claro, le dije, se acuerda de Ale García, ¿no? Varón, mayor de 50 años, obeso, raza blanca, fumador, historia familiar, alto nivel socioeconómico, paciente que tenga ERGE crónico. Esto es el esófago de Barrett, factores de riesgo.